Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia en este jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días. Esteban Valenti, ¿qué tal? Bien, buen día. Fernando Butazzoni. Buenos días. Y dejo para el final a Carlos porque van a escuchar que anda más o menos. A ver. Buen día, ¿cómo está? Está gripadísimo. Gripado. Pero había que estar hoy, era una jornada especial. Yo pensé que se te iba a entender peor, ¿eh? La voz anda bastante bien. Bueno, empezamos. ¿Cómo analiza la tertulia de los jueves? La mesa más política de En Perspectiva, el resultado de la primera vuelta de las elecciones nacionales. Repasemos los principales números. El Frente Amplio recibió el 47,8% de los votos, casi igual que hace 5 años atrás, cuando obtuvo 47,96%. Con esa votación se aseguró la mayoría en la Cámara de Diputados y quedó a un paso de concretarla en el Senado si Tabaré Vázquez gana la segunda vuelta y Raúl Sendic asume como presidente de la Cámara Alta. El Partido Nacional fue apoyado por el 30,9% del electorado, casi 2 puntos porcentuales más que en la elección anterior. El Partido Colorado, en cambio, obtuvo 12,9%, o sea, 4 puntos menos que en 2009, cuando había llegado al 17%. El Partido Independiente superó el 3% de los votos, subió medio punto con respecto a 2009 y entonces alcanzó el Senado por primera vez en su historia. Además, Unidad Popular consiguió una banca en la Cámara de Representantes con 1,1%. Los escucho. Bueno. ¿Qué balance hacen de este resultado? Lo primero que quisiera es felicitar a los dos compañeros aquí que representan al Frente Amplio. No, yo no represento. Bueno, no representan oficialmente, soy Frente pero Amplista. son frentistas. Pero yo sí te lo agradezco de corazón. Como hemos tenido. Bueno, ¿tenés corazón? Sí. A la izquierda, bien a la izquierda. Como hemos tenido algunas diferencias y algunos planteos, quiero aceptar, reconocer realmente la meritoria victoria que han obtenido en la primera vuelta. Veremos si la confirman en la segunda, ¿no? Después señalar un par de trazos iniciales. Uno, el carácter es muy estable del electorado uruguayo, sumamente estable. Los grandes números. Los grandes números sí muestran estabilidad. Hacia adentro de esos números pues hay cambios. Pero muy estable en el sentido de que el Uruguay sigue partido en dos mitades. Una mitad frentista, una mitad de izquierda y una mitad que no lo es. Por donde los corten los números, la cosa es así. También habla de un país bastante conservador, es decir, que le cuesta optar por lo nuevo, prefiere lo ya conocido, y de eso también se prevaleció un poco el Frente Amplio. Es decir, ¿qué es lo ya conocido? Las otras alternativas, las que presentaban tanto la calle Pou como Bordaberry, eran una novedad, eran algo diferente. Bueno, la gente optó por la línea más segura. Y en tercer lugar, decir que fue una campaña quizás de las menos agresivas de la historia, ¿no? De las menos donde hubo... yo señalaba acá en la última intervención antes de las elecciones que quizás el cartón ligador, el que más golpes recibió, fue el propio Lacalle Pou, que fue el que planteó la idea de la positiva, la idea de no agredir, la idea de no atacar. Bueno, digo, esa política, él era el candidato con más chance de ganar la elección o de disputar, era el desafiante, era el retador. Al plantear esa campaña por la positiva, la campaña yo diría que fue bastante de guante blanco, sin que muchos temas de fondo se tocaran, cosa que para un candidato opositor es muy llamativo, y habrá que ver si ahora en esta segunda vuelta mantiene el mismo tono, ¿no? Esteban. Bueno, yo creo que esta elección es el triunfo de dos cosas combinadas. Es notorio que el resultado, no me voy a poner a decir obviedades como que el Frente Amplio votó mucho más de lo que se decía en las encuestas y lo que se esperaba, que el proyecto político, que además, era efectivamente un proyecto político de cambio de fondo, y es que los dos partidos tradicionales superaran en votos al partido Frente Amplio, ese era el cambio político de fondo, notoriamente, no se cumplió, y otra cantidad de elementos que podrían, que ya como han circulado informativamente, no voy a perder el tiempo en eso. Yo creo que es el triunfo de dos hechos. En primer lugar, de la realidad. Es decir, la realidad, desde el punto de vista de la vida cotidiana de la gente, con sus claros y oscuros, porque no existe una realidad refulgente, la realidad económica, social, en todo el país, el crecimiento, la producción y todo eso, llegado el momento, logró ser, por parte del segundo elemento,
colocado como un elemento central en la definición. ¿Cuál es el segundo elemento? La política. Fue la política. Es decir, frente al desafío de que el marketing, determinada colocación publicitaria, etcétera, podía batir a la política, no sucedió así, en absoluto. La vida demostró, y los números son evidentes, que incluso, yo no voy a referirme ni siquiera a las encuestadoras, están en el centro del debate, hicieron mucho más daño a la oposición que al Frente Amplio porque posicionaron determinada visión, y también porque, a ver, los políticos uruguayos le damos demasiada importancia, vamos a entendernos claro, porque en realidad y los analistas uruguayos le dan demasiada importancia, porque se supone que hay herramientas complementarias, políticas, de olfato. Si yo voy a un acto en una ciudad y hay mucha más gente que hace 5 años, discúlpenme, pero ¿me lo dirá la encuesta o no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Así que yo saludo el triunfo, estoy muy contento, creo que es una victoria, es parte de la democracia, tampoco se trata, es decir, en eso tomo lo que dice Mujica, no se ganó ninguna guerra, y si el resultado lo tomamos como una guerra, que hay mucha gente que lo toma porque, ¿por qué lo toma así? Y porque les hicieron absorber tanta amargura previa con que se perdía, que después se viene una especie de liberación excesiva. Yo lo tomo como una victoria política, es la primera vez en muchos años que un gobierno gana 3 veces, es un balance del gobierno, pero, a ver, lo peor que podemos hacer es creer que está todo bien. Carlos Ramela sigue ahora. Bueno, primero que todo, felicitaciones a los compañeros de mesa que simpatizan, para incluirlos a los dos, con el Frente Amplio, y en ellos a todas las personas, los ciudadanos uruguayos, que de alguna manera confían en el proyecto político del Frente Amplio y le han dado, o le estarían dando muy cerca ya una tercera oportunidad. Yo debo decir que yo fui uno de los grandes sorprendidos del día domingo, que lo pasé en cama enfermo, o sea que estuve muy atento a todos los datos y pude hacer una especie de seguimiento de muchas cosas. Y como soy exigente conmigo mismo, me planteo, bueno, pero ¿por qué yo, que tengo mi corazón, pero trato de ver las cosas objetivamente, ¿por qué llego a estar tan sorprendido por este resultado? ¿Por qué llego a pensar que este resultado era imprevisible e inédito el mismo día de la elección y el día antes de la elección? Y ahí hago este análisis que creo que un poco es mi análisis del resultado electoral. Allá por el mes de enero, febrero, yo me acuerdo que conversando con unos amigos argentinos, yo le dije, hay gobierno del Frente Amplio para muchos años más. Tabaré es el caballo del comisario, se fue del país con un 62% de aprobación, lo fueron a buscar, aceptó ser candidato. El gobierno de Mujica mismo, con el cual yo tengo gravísimas discrepancias, tiene un índice de aprobación importante. Y además hay otro factor determinante, y que mucha gente dice decir eso es peyorativo, pero no es así. Los pueblos en general, sobre todo las grandes masas, votan por el resultado de la economía. No es que desprecien otras cosas, pero la economía pesa y pesa mucho. Y en Uruguay nadie puede negar que hay un desempleo muy bajo y que hay una mejora del salario real muy grande en los últimos años. Yo creo que hoy hay alertas, hay señales amarillas, pero esas señales ni llegaron todavía, ni por asomo, a esas clases que definen con el voto. O sea que mi posición hace 8 meses era que el Frente podía ganar bien y que lo podía hacer con mayoría legislativa. ¿Qué pasó después? Bueno, después entramos en el fragor de las elecciones. Aparece el fenómeno Lacalle, que fue removedor, sin duda, porque salió de la nada, llegó a ganar las internas y después parecía que venía muy bien. Incluso dentro del Partido Colorado yo discrepé cómo se definió la fórmula presidencial y discrepé con la línea inicial de Bordaberry en su campaña muy confrontativa, pero creo que en los últimos 15, 20, 30 meses tiró el programa sobre la mesa, puso el programa sobre la mesa. 15, 20, 30 días. Días, perdón, sí. Tiró el programa sobre la mesa y hizo propuestas. Fue un candidato de propuestas que demostró en todas sus últimas intervenciones estar muy preparado. Entonces, uno se fue, pero después vino el otro factor, que yo no lo menciono por seguir dándole eso a la cabeza, pero que es determinante a mi juicio, que es esa falsa ilusión que nos vendieron durante meses todas las encuestadoras del país.
Y digo todas las encuestadoras del país. Aclaro que descarto mala fe o motivación política. Este es un tema de rigor profesional, de rigor técnico. Pero es evidente, basta ver cualquier número, tenemos sacado la semana pasada, para ver que los errores suman 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de diferencia. 11.2 la peor. La peor. Y está claro que esas encuestas no fue una ni dos, o no fue el último miércoles que se zafó del marco. No. Son encuestas que constantemente durante 1, 2 o 3 meses fueron anunciando estos resultados. Tan graves son sus errores que, reitero, estaba enfermo en cama el domingo y me comunicaba con gente que accedía a las encuestas de boca de urna, y las bocas de urna de las 6 de la tarde, no estoy hablando de las 10 de la mañana, de las 6 de la tarde, daban al Partido Blanco cerca del 37%, al Frente Amplio en el 42% y al Partido Colorado cerca del 16 o 15%. Y decían que el sí salía por el 54%. O sea, los errores se multiplican. Pero si queremos el máximo de los errores, dejemos las encuestas. Vamos a las proyecciones de escrutinio, que ya son un método distinto. Uno espera que abran las urnas, hay 1 hora de conteo, más o menos cada circuito lleva 50, 60 votos y proyecto. El Frente Amplio, una entidad política y no encuestadora, puso 50 personas en el país, creo, 60, 70. No, es un grupo más grande. Bueno, más grande, está bien. Tiene su propio conteo rápido y es muy rápido. Es muy rápido porque a las 8:30 pasadas ya tenía el resultado. Pero hay una cosa increíble. 8:30, cuando salen los 3 capos en los canales principales y dan los resultados, que ya me sorprendieron, ninguno de ellos daba al Frente arriba del 45%. Y todos dijeron religiosamente y se fueron a dormir diciendo no hay mayorías legislativas. Cuando 8:30 escucho al comando del Frente y dice que no van a hablar porque ellos entienden que llegaron a la mayoría legislativa. Entonces, el Frente logró 8:30, los que estos 3 encuestadores no lograron 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, ni cuando apagaron el televisor. Reitero, no les echo la culpa, pero creo que hubo un gravísimo error, continuado de varios meses, que influye, y no digo que haya favorecido al Frente o perjudicado, porque eso es lo de menos, y no creo que hubiera ninguna intencionalidad, pero comparto lo que dice Paulillo hoy. Todos trabajamos, no yo que soy analista, pero los que hicieron las campañas, los que definieron las estrategias, los que definieron las cosas que había que hacer, sobre la base de una situación de país que no era real, que era inventada, que era falsa, que no existía, cuando la realidad era que el país que teníamos era aquel que yo imaginaba en febrero. Vázquez tenía que ganar por condiciones lógicas. Para mí, yo la veo así. Bueno, yo creo que en realidad ha habido elementos más que suficientes para ponderar, digamos, no en sentido de las encuestadoras, pero para ponderar este resultado, ¿no? En primer lugar, yo creo que ha habido un corrimiento del electorado, en general un corrimiento hacia la izquierda. O dicho de otra manera, colorados y blancos tienen menos legisladores que los que tenían hace unos años, en esta legislatura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la realidad, como decía Esteban, influyó mucho más que las encuestas, los discursos, las banderas y las gigantescas campañas de televisión. Ha habido un ciclo de crecimiento excepcional. Ha crecido el salario real, ha bajado el desempleo. Esto lo estoy tomando de una nota que me parece que está muy bien, muy ajustada. El desempleo bajó a tasas históricas, se multiplicó el crédito que facilita un aumento formidable del consumo, y el triunfo territorialmente mucho más amplio del Frente Amplio. Pero hay un elemento que a mí me gustaría destacar. Algo más profundo y duradero, dice esta nota, que permite mantener en el tiempo semejantes mayorías. Se trata de la hegemonía cultural, la generación de un relato, de una identidad, de un deber ser, de un universo simbólico que todos juntos producen sentido común ciudadano y aseguran los cimientos para mayorías de izquierda sólidas y duraderas. Esto que estoy leyendo es un editorial del diario El País de ayer. El que yo lo tomo como un modelo de análisis porque realmente analiza, hace una autopsia, una disección perfecta de cuáles fueron las causas de ese aplastante triunfo de la izquierda en la primera vuelta. Yo creo que hay un elemento, digamos, un factor fundamental en ese triunfo, que fue la gestión de gobierno.
Pero no solo la gestión de gobierno, del actual gobierno, no solo los últimos 2 años o 3 años. Yo creo que durante estos 10 últimos años, la ciudadanía en todo el país ha percibido que han mejorado sus condiciones de vida y que ha mejorado su vida en general. Es decir, que una vez más los fantasmas que se agitaron no dieron resultado. La gente no es boba. Y creo que la prueba más fehaciente de que la gente tiene sentido común y tiene conciencia y memoria de lo que pasó en sus vidas, como dijo Tabaré Vázquez en el último acto, pregúntele a sus padres y pregúntele a sus abuelos, creo que eso se reflejó en las urnas. Creo que esa victoria, que además otorga de triunfar en primera vuelta mayorías parlamentarias al Frente Amplio, va a permitir profundizar esos cambios en el tono que todos conocemos que tiene el doctor Tabaré Vázquez, que es un tono mesurado, un tono, digamos, de buscar opiniones, de buscar un abanico de opciones, y que hasta ahora le ha dado un excelente resultado. Emiliano, yo no estoy muy de acuerdo, digo, a pesar de que escribo en el diario El País, no estoy demasiado de acuerdo con este editorial en cuanto al tema de la hegemonía cultural. Digo, algunos elementos indican que tal hegemonía no es para nada clara. Pongamos como ejemplo el sí a la baja. La izquierda hizo del sí a la baja un tema central, mucho más allá que el resto. Es decir, el Partido Nacional, por ejemplo, no, digo, como tenía la discrepancia entre la Rañaga y la Calle Pou, unos ensobraban, otros no ensobraban. Sin embargo, la izquierda puso el sí a la baja como el ejemplo, la cosa típica donde un izquierdista nunca podía votar el sí. Sin embargo, el sí sacó los mismos votos que Tabaré Vázquez. Es decir, la mitad del país, prácticamente 47%, votó por el sí. Eso estaría indicando que la hegemonía cultural de la izquierda es bastante discutible, por lo menos ya en este punto. Después, habría que ver, cuando uno dice, bueno, el país se izquierdizó, hay más opciones de izquierda sumadas, si tomamos el Partido Independiente y lo sumamos, quizás son más que los blancos y los colorados. ¿Hasta dónde la izquierda, que hoy se dice izquierda, es tan izquierda? Digo, ¿hasta dónde hay sectores del frente que son la izquierda como se concebía clásicamente? ¿O acaso no es que la izquierda se derechizó bastante? Porque yo recuerdo los programas económicos de la izquierda de hace 20 o 30 años, discrepaban radicalmente, nos acusaban de neoliberalismo por tercerizar, por asociarnos con empresas privadas, por atraer a multinacionales dándoles ciertos estímulos y ciertas ventajas, por abrir el país al mundo y al comercio exterior, por terminar con la sustitución de importaciones. Todas esas acusaciones se terminaron. La izquierda se acercó al centro. Entonces yo no sé si podemos decir que el país se izquierdizó. Yo tengo la impresión de que aquí, en el fondo, las elecciones se definieron, como suele ocurrir finalmente, entre personas. Y creo que entre las personas, Vázquez fue el que dio más seguridades. Hasta el momento presentó más seguridades. Por trayectoria, por su condición, por lo que tú señalabas, Fernando, digo, los índices de popularidad, y porque era el candidato quizás más seguro. Y hay un grupo de gente, el apolítico, el indeciso, el que no se manifiesta, que finalmente opta por lo más seguro, opta por no cambiar. Y fue lo que pasó, se optó por el no cambio, se optó por no arriesgar nada, y eso es lo que le ha dado el triunfo a Vázquez, en medio, por supuesto, de una situación económica que no es floreciente, pero que es un poco mejor que la que el Uruguay ha tenido tradicionalmente, y que es producto de 10 años de bonanza, que no solo le han dado a Tabaré Vázquez y a Mujica y al Frente Amplio la continuidad del Partido de los Trabajadores en Brasil, las reelecciones sucesivas de Evo Morales, la continuidad del chavismo aún con todos sus errores, el fenómeno del kirchnerismo que aún se mantiene a pesar de todos los problemas que tiene. Todos estos fenómenos que se dan en América Latina son producto de esta gran prosperidad que hemos tenido en estos años, que algunos han aprovechado mejor, otros peor, pero que el Frente ha capitalizado. A ver, Fernando, sí, ya que tú disparaste esta parte de la discusión, claro, yo creo que lo que me parece que la respuesta final, digamos, a ese debate o a esa reflexión acerca de las hegemonías culturales y acerca de cuál es la posición mayoritaria, muy mayoritaria del electorado con respecto a lo que representan desde el punto de vista del proyecto de país e ideológicamente los partidos tradicionales, es decir, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y lo que representa ideológicamente y como proyecto de país el Frente Amplio, la gran respuesta va a estar dentro de 30 días, no va a ser ahora. Es decir, se puede avisorar
un resultado de 53 a 47 o 54 a 46 o 51 a 49, pero también se puede avisorar un resultado de 70 a 30. Entonces, creo que esa va a ser la gran respuesta del electorado, como tuvo su respuesta para la primera vuelta, la gran respuesta del electorado para la elección de noviembre. Seguimos con Carlos y después con Esteban para completar este primer bloque. Sí, yo insisto que para mí la hegemonía de la izquierda como izquierda tal, histórica, coincido con Antonio, no es tal. El Uruguay es un país de centro. Y si somos honestos y miramos la realidad política de hoy, quien dice hoy las cosas que hace 20 años decía al frente es la Unión Popular, que por algo dice que Unidad Popular, que por algo dice que son la verdadera izquierda y que de alguna forma el frente traicionó sus principios. Y Unidad Popular sacó, no sé, un 1 punto algo. O sea, ese radicalismo que otrora para llegar al poder y para hacer oposición tuvo el frente, que señalaba las cosas que dijo recién Antonio, obviamente no lo tiene hoy, o si lo tiene en su programa no los aplica claramente en sus planes de gobierno posteriores. Lo otro que yo debo decir es que sobre la nota del País, que también la leí, me pareció buena a mí, y yo no la recuerdo bien porque leí muchas cosas estos días, pero creo que cuando ellos hablan de la hegemonía cultural, al final de la nota, le dan un sesgo crítico a esa realidad, porque sostienen, y esta es una buena parte también del análisis que hay que hacer, que esa hegemonía cultural se basa o se edifica sobre un relato de la historia que la izquierda ha construido con mucha habilidad y con mucha planificación y durante muchos años, que no es necesariamente, por lo menos para mí, la verdadera historia. O sea, acá se ha creado una visión de los buenos y los malos, los corruptos y los sanos, los eficientes y los ineficientes, toda una cantidad de cosas que a mí me permitió algún párrafo final suponer que era eso, o es otra nota que lo decía, pero de todas maneras lo tomo en el concepto. La hegemonía cultural es algo que se ha construido en base a un relato que no siempre es real, ni es justo, ni es verdadero. Para terminar digo, sigo creyendo que la realidad económica del país es lo que determinó fundamentalmente el resultado. Fernando leyó, hay una cantidad de indicadores que son ciertos, que son verdad, que existen, que yo creo que hoy van a empezar a sufrir algún cambio, ojalá no lo sufran, pero pueden llegar a sufrirlo, y que toda esa gente va a poder sentir eventualmente en los próximos años, que esas alertas amarillas que hoy tienen algún efecto, que ojalá sea menor. Pero la realidad es que hasta ahora no lo sintieron, y la gente vota con el bolsillo. Una vez alguien dijo, no me acuerdo quién fue, pero es una frase más repetida, de que gobierno que viene economía no pierde. Y bueno, es así. Bueno, tomemos un tema parcial. La izquierda, como la Unidad Popular, la Unión Popular, es la izquierda que siempre quisiera la derecha. Es la izquierda que ama a la derecha, porque nunca va a cambiar nada. Va a ser una voz en el desierto y nada más. Y eso es lo que seguirá siendo con o sin parlamentario. En el Uruguay hay izquierda y derecha, y se ha demostrado también en estas elecciones con una característica políticamente, que no es lo mismo que culturalmente. Estas elecciones demostraron que no hubo pasaje de gente de izquierda hacia la derecha o hacia el centro. No lo hubo. No hay una cifra que indique eso. Al contrario, el núcleo central, político, cultural, territorial de la izquierda se mantuvo con variantes. Votamos mucho mejor en el interior y bajamos algo en Montevideo, en un lugar donde tenemos el 55% de los votos, 54% de los votos. Por lo tanto, digamos que hasta esas defallancias no podemos permitir, esas pérdidas nos podemos permitir. Pero yo creo que la discusión que introdujo Fernando, insólitamente, aunque es bueno ese editorial, es una reflexión de esas que interesa leer. Yo estoy muy preocupado de la política cultura y la política gestión. Y es notorio que el Frente Amplio ha ganado por lejos la batalla de la política gestión. La ha ganado, incluso con sus grandes defectos. Ha ganado la política resultados y ha construido un relato. De eso se trata. Cada uno construyó un relato. En este país, históricamente, había un relato blanco y un relato colorado. De toda la historia nacional había.
Y es natural que así sea. Incluso el relato de episodios comunes del país tenían un sesgo diferenciado. Y era obvio que se incorporó otro relato, que es el relato de izquierda, con matices, porque también hay matices dentro de la izquierda. Ahora, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene hoy la izquierda es preguntarse en serio y a fondo, y no solo sobre los resultados electorales, sobre la política cultural. No la política cultural, esa política cultural que fue arrasada en Europa, que dio como resultado la desaparición de la izquierda como tal en Europa, más que los resabios que quedan políticamente, y que en el Uruguay necesita ser analizada críticamente de manera permanente. La política cultura es la política de debate y de discusión de temas, no solo desde el ángulo de la gestión y los resultados, sino desde un ángulo mucho más profundo, de fondo, que no es solo la mayoría gramsciana tradicional, no es solo la disputa de la mayoría cultural, es algo más profundo, es la política como cultura, la política como elemento central de definición, como relato cultural, y eso hay que decir que se ha perdido, nos hemos reducido, entre otras cosas porque tenemos el gobierno, uno de los problemas que trae, y termino, es llenarte de problemas de gestión, de administración, de mentalidad de funcionario, y hay que volver muy fuertemente a la mentalidad de dirigentes políticos. 30 segundos para aclarar. Cuando yo leía esto del país, creo interpretarlo correctamente, lo de que culturalmente el Frente Amplio, digamos, ha logrado penetrar muy profundamente la sociedad uruguaya. Yo creo que se refiere a un determinado talante cultural de la política, es decir, a determinadas banderas que tradicionalmente han sido banderas de izquierda, de la solidaridad, del humanismo, que la izquierda las tomó, de la comunidad, de la vida social activa, de la militancia, de la pertenencia, que yo creo que esta vez se han reafirmado como nunca antes, porque no solo se reafirmaron en los grandes núcleos urbanos, se reafirmó en pequeños pueblitos. Seguimos con Antonio Mercader, Fernando Butazzoni, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Ya hicimos un primer análisis, un análisis posible del resultado del domingo. Ahora les propongo otra pregunta. ¿Cómo ven el escenario de cara al 30 de noviembre? Estamos a un mes exacto de la segunda vuelta que va a enfrentar a Tabaré Vázquez con Luis Lacalle Pou. ¿Qué perspectivas manejan ustedes para esa instancia? Fernando planteaba el tema hace un momento y decía, vamos a tener un escenario ahora donde se va a poder ver hasta dónde el predominio, la implantación o la hegemonía cultural del Frente está instalada en el país. Yo no lo veo tan así, es decir, la idea, bueno, el Frente ya ganó, el balotaje es superfluo, ¿para qué lo vamos a hacer? No, para Luis Lacalle Pou tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia porque esta elección lo perfila como el líder de la oposición, pero un buen balotaje, donde arrime y eventualmente gane, bueno, lo confirma como un líder muy importante. Entonces, el Partido Nacional y Lacalle Pou en particular necesita de este balotaje. Y ojo, hay algo que está en juego, que es la banca que desequilibra el Senado. Acá está en juego la mayoría parlamentaria, es decir, si la oposición llegara a ganar el balotaje, tiene mayoría en el Senado, por lo tanto el próximo gobierno se vería tendría circunstancias diferentes, de manera que hay cosas que si la oposición gana el balotaje, tiene mayoría en el Senado. No, perdón, digo, bloquea. Digo que tendríamos una Cámara de Diputados frentista y un Senado y un presidente nacionalista, en el caso de ganar a Lacalle Pou. Claro, pero sería un Senado, lo que se podría decir es que el Senado no tendría mayoría del Frente Amplio. Pero no nacionalista. No se podría asegurar que tuviera mayoría de la oposición, porque estaríamos sumando Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente. Naturalmente. Que deberían funcionar juntos para que hubiera mayoría. De acuerdo, Emiliano, pero daría una cosa muy positiva y que se ha señalado muchas veces y que ha sido una pérdida en esta elección, y es que daría un gobierno con necesidad de negociar, con necesidad de conciliar, con necesidad de transar, y no un gobierno de mayorías automáticas como es el que ha ejercido el Frente hasta ahora. ¿Vamos con Fernando ahora? Sí, yo creo que coincido plenamente con Antonio en que el balotaje es muy importante para todos. Es muy importante para el Frente, es muy importante para el Partido Nacional.
Es menos importante, pero igualmente lo es para el Partido Colorado, que no sé si ya habrán... Pero no va a marcar sus votos allí. Claro, no sé si ya habrán enterrado el muerto, ¿no? Pero, digo, se plantea un escenario en el cual el doctor Tabaré Vázquez tiene todas las chances, las ventajas numéricas y además las ventajas cualitativas para tener una campaña en la cual pueda llegar con mucha luz al balotaje. Hoy en el semanario Búsqueda informan que, si bien en el circuito más íntimo de Vázquez confían en que el balotaje está ganado, el mensaje que buscarán imponer es que hay que jugar el partido hasta el final. El equipo del candidato ve en esta instancia una oportunidad para lograr un resultado aplastante que se transforme en la votación más grande de la historia del Frente Amplio, superando incluso la de hace 5 años. Bueno, era lo que yo decía, porque efectivamente una cosa es un 54 a 42, 43 y otra cosa es un 70-30, es decir, cualitativamente eso es muy distinto y legitima de otra manera. Pero hay otro elemento que yo quiero introducir acá de cara a las elecciones de noviembre, que es que vamos a estar un poco a ciegas, porque ¿quién le va a hacer caso a las encuestas o quién se va a guiar por las encuestas después de lo que ha ocurrido? Entonces, es muy interesante porque vamos a estar durante un mes en campaña, cada uno va a tener seguramente sus datos de encuestas, pero no sé qué grado de certeza les puede dar ni a los equipos de campaña ni a la población en cuanto a cómo viene rumbeada la cosa. No, evidentemente el balotaje tiene que jugarse, es necesario, le hace bien a todos, no es lo mismo un resultado que otro, ni para el frente ni para los blancos. Los colorados no van a poder mostrar lo que por lo menos no directamente lo que pongan sobre la mesa, quizás indirectamente se pueda inferir. Creo sí que si hay lógica y si los números, dejando de lado las encuestas, dan los números de los votos ahora, ¿no? Dan ciertas tendencias, estaría dando que aunque el Partido Colorado en un 100% apoyara al Partido Nacional y el Partido Independiente en un 100% apoyara al Partido Nacional, no es suficiente para igualar la línea del Frente Amplio. Tampoco lo sería si se le sumara al Partido Nacional, lo que es muy hipotético, el 100% de la Unión Popular. La apuesta está entonces en que haya un corrimiento de votos del frente hacia la calle Pou. Yo creo que hay que jugar todos los partidos, que hay que pelearla, que puede haber conceptos, que puede haber ideas, que puede haber gente que se le pueda presentar esa realidad y pueda cambiar su voto. Pero claramente es muy difícil, por no decir imposible, la tarea que tiene por delante el candidato nacionalista. En lo que respecta al famoso voto del vicepresidente, lo máximo que puede lograr si llegara a triunfar en la hipótesis que estamos considerando la calle es que el Parlamento tendría, si lo acompaña al Partido Colorado y si lo acompaña al Partido Independiente, con el vicepresidente el Partido Nacional tendría mayoría. Ahora, no podría aprobar leyes porque las leyes se aprueban por las dos cámaras y en diputados no tendría mayoría. Lo que sí puede evitar es que diputados saque una ley y se la imponga. O sea, lo que tendríamos sería, y eso es positivo en un análisis, un país trabado legislativamente que requiere necesariamente de consensos y de acuerdos. Que eso para mí es un factor, lo hablaba la semana pasada, para mí que no haya mayoría parlamentaria, que haya un freno que de alguna forma determine que las cosas tengan que lograr consensos nacionales, es algo positivo. Y digo algo más, aún en el supuesto de que el Frente Amplio gane el balotaje y tenga por lo tanto la mayoría absoluta, yo creo que es un desafío de los partidos políticos en general, incluyendo al Frente Amplio, pero también a los partidos tradicionales y al Partido Independiente, sentarse en una mesa y coincidir sobre grandes temas de política de Estado. No podemos estar 5 años peleando. El país va a enfrentar momentos más difíciles anteriores y tenemos que poder coincidir por lo menos en algunas cosas básicas. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo no me niego a analizar el tema del balotaje exclusivamente desde el punto de vista de fuerza o de posibilidades. No lo hice la vez pasada sobre la elección y no lo voy a hacer ahora. Estoy en contra totalmente de la mínima sugerencia de que hay que renunciar al balotaje, no solo porque constitucionalmente no se puede, sino porque es parte de la batalla política, aunque nos incomode y nos moleste una nueva tanda de propaganda, publicidad, etcétera.
esperemos que sean medidos, esperemos que seamos compasivos con los electores. Yo creo que es una batalla donde se define de manera descarnada, sin otros elementos en el medio, no solo la fórmula presidencial, sino rumbos. Vamos a tenerlo claro. Es decir, bloques políticos, bloques ideológicos, bloques culturales, se define. No tiene por qué ser al estilo de los países donde después termina y no se habla. En Uruguay no ha pasado ni va a pasar eso. Pero vamos a decir las cosas como son. El intento de mostrar que éramos todos más o menos parecidos fracasó. Triunfó la política realidad. Y en este caso concreto, usar como argumento que hay que votar a un determinado candidato a presidente para evitar que haya mayoría parlamentaria en el Senado es como decir que me voy a comprar una tuerca porque me viene bien para si dentro de un año voy a tener un camión. Qué difícil. ¿Ah? Es decir, no puede ser que el 16º senador venga como premio con el presidente de la República. Es indefendible. Generaste un laberinto en la cabeza. No, la gente entiende, mira, no creas. Y de repente vos no, pero ellos sí. Dejemos de hablar de tema, porque todos hablaron sin interrupciones. Sí, pero con reloj, votar 16 senador de 3 fuerzas diferentes, pero que como consecuencia traen al presidente de la República, al vicepresidente, no es un argumento, no. Además hay una cosa, ¿qué es lo que se demostró en estas elecciones? Que la gente, aunque aparente soportar cantarolas y autoayudas y errores de todo tipo, etcétera, al final decide por su propio convencimiento. El mejor especialista político electoral de este país es el uruguayo medio ciudadano que va a votar. Cuando nos votaba a nosotros y cuando no nos votaba, interpretaba un momento histórico. Y entonces hay que entender claramente que esta va a ser una disputa hasta el último día, que tiene que ser respetuosa, que tiene que ser inteligente, que va a poner a prueba la capacidad de argumentación de cada uno, pero compañeros y amigos, tiene que darse, porque forma parte del debate nacional. A mí me gustaría dedicar algunos minutos finales a analizar también cómo fue adentro. No, pero a ver, de este tema, perspectivas para la segunda vuelta, ¿queda algo más? Yo quiero decir una cosa, el Partido Nacional no es de repente el más indicado para prever una mayoría en el Senado con la alineación presidente-vicepresidente. Es decir, recordemos etapas en las cuales el Partido Nacional tuvo severos problemas internos que llevaron a que el presidente del Senado fuera un escollo, digamos, en la gestión gubernativa. ¿De qué época estás hablando? Bueno, el doctor Lacalle y su vicepresidente. Gonzalo Aguirre. Y Gonzalo Aguirre. ¿Un escollo, pero en qué momento, Fernando? No me acuerdo. Bueno, yo no recuerdo que Gonzalo Aguirre ha sido un escollo. Y hubo dificultades, ¿no? Pero el escollo va a ser el Partido Colorado por una razón, porque el Partido Colorado en algún momento va a darse cuenta que esta línea es suicida. Porque un partido con la historia que tiene el Partido Colorado, de la cual todos somos tributarios, en bien y en mal, no la estoy santificando, que forma parte de la columna cultural principal de este país, acepte transformarse simplemente en un sostén de otro proyecto histórico, sociológico, psicológico, político, no lo va a aceptar, en algún momento se va a revelar. No sé si Carlos quiere decir algo sobre esto que acaba de plantear. No es un mero sostén, Esteban. Yo creo que el Partido Colorado tiene que hacer una profunda revisión y análisis de su situación. Evidentemente se han cometido errores, también ha habido cosas destacables. Yo entiendo que el Partido Colorado tiene que marcar más un perfil vallista, sin duda, pero entendiendo por vallismo no el mismo vallismo inmovilizado de hace 90 años, porque el vallismo es un movimiento liberal y humanitario, humanista, mejor dicho, que ha sabido amoldarse a la evolución de la historia. Evidentemente no fue el mismo vallismo el de José Valle que el de Luis Valle, ni del de Sanguinetti, ni el de Jorge Valle. O sea, el Partido Colorado tiene que encarar un camino de renovación, de nuevas posturas, de nuevos criterios, de análisis. Es una tarea muy difícil la que tiene por delante. Creo, sin embargo, que no es una situación de alineamiento puro con un partido lo que debe hacer en este momento, pero sí de marcar coincidencias que existen claramente.
¿Quién empieza? ¿Por dónde vamos? ¿Por otros comentarios sobre las elecciones? No, yo tengo un telegramita sobre las elecciones que también me interesa. El voto... Mercader mira a Ramírez y dice, no, que se come todo el tiempo. El voto por el sí. Para mí es excepcional que en un plebiscito en este país se consiga el 47%. Recordemos que con plebiscitos muy queridos por la izquierda, como fue el plebiscito por la anulación de la ley de caducidad y por el voto consular, no se lograron porcentajes parecidos. O sea que lo del sí es un triunfo, que no lo atribuyo a Bordaberry, que fue el iniciador de la idea. Digo que es algo que los futuros gobernantes deben considerar y tomar en cuenta. Sobre todo porque en el proyecto de plebiscito había muchas cosas que se podían plasmar por leyes, pero que lamentablemente no se hicieron. Lo otro que quiero decir es que yo me quedé muy preocupado hoy de mañana con la entrevista a los encuestadores, porque me replanteo entonces, básicamente los dos terminaron diciendo que las encuestas son muy relativas, que hay margen de error, que hay que aceptar eso. Bonino, que fue de la empresa que llegó cerca, dijo que el margen del frente era de 42,9 a 48,9, o sea... Efectivamente, eso es así, la gráfica fue presentada en el caso de Opción, yo la tengo aquí, sí. Y en su proyección previa a las elecciones... le daba al Frente Amplio 45,9 con un margen de 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces podía ir de 48,9 a 42,9. Bueno, pero con ese margen no erra nadie. Yo pongo una empresa y consulto la mañana. Mi abuelita es Boca. Entonces, con todo respeto, si ese es el margen de aceptación que tenemos que considerar nosotros, que puede tener una encuesta, o sea, ese es el margen de error posible, que no hagan más encuestas. Ojo, porque otra puntualización. Ojo, el margen era diferente según los partidos, ¿no? En el caso del Partido Nacional, el número que daba era 32, que podía variar entre 34,9 y 29,1. Pero hermano. En el caso del Partido Colorado, el número era 15, pero podía ir hasta 17,2 hacia arriba o a 12,8 hacia pero abajo. Pero hagamos las mezclas que dan todas opciones y cualquier resultado estaba dentro. O sea, yo hice una penca con mis amigos. Para mí el frente iba a estar en 44, 45. Le puse 44, pero si le hubiese puesto 45, 3 párrafos, estaba entre 43 y 48. Soy Pelé, hubiese ganado. No, o sea, yo no digo que no sea ese el margen de error, pero si ese es el margen de error porque no hay capacidad técnica o profesional para mejorar esos números, las encuestas no sirven para nada. Seguimos. Yo quiero decir que otro resultado que para mí fue muy positivo fue el rechazo de la ley de baja de la edad de imputabilidad, reconociendo un hecho. Primero que hubo un gran debate político, no fue una cosa secreta, cada uno tuvo capacidad de debate y fue una discusión de fondo. Y segundo, que el futuro gobierno tiene que tener muy en cuenta no solo la opinión de ese 46%, no solo de la opinión, tiene que tener en cuenta muy en serio, y lo hizo Tabaré, yo creo que se ha incorporado en la agenda con mucha fuerza. La gente no votó con ese tema como determinante, eso está claro, pero eso no quiere decir que no evaluemos que el tema de la seguridad, que como dijo un periodista español, uno llega a Montevideo y leo los diarios y le parece que no se puede mover y sin embargo no es así porque viene de la Argentina o viene de Brasil, es el desafío junto con la educación más grande e importante. En el caso de la seguridad, dada por un referéndum que hay que tomar muy en cuenta. Me impresiona mucho a mí que ante esta votación que tuvo el sí y esto que acaba de decir Esteban, el ministro del Interior, Bonomí, salió a sacar pecho y a decir, bueno... No, ayer no sacó pecho. Sí, salió a decir, bueno, esto es una ratificación, el Partido Colorado se hizo bolsa. Esto ya ha contado me parece un exceso de parte de él. Bueno, Bonomi lo que dice es, hubo dirigentes políticos que plantearon la elección como un plebiscito a propósito de mi gestión. No de su gestión, pero por lo visto perdieron ese plebiscito, dice Bonomi, ¿no? Pero la gente no votó a favor o en contra de Bonomi, pero marcó una señal en materia de seguridad con el voto por el sí, con el voto del 47% está marcando la señal. Yo lo único que quiero decir es que, y a mí me parece que es muy importante, es que los plebiscitos, independientemente de las señales políticas que envíen, se definen de una manera muy simple. O ganan o pierden. Y como a mí me tocó participar en organizaciones y perder plebiscitos, quiero reivindicar que la Comisión Nacional del No a la Baja hizo un extraordinario trabajo y logró algo muy importante, que es que no se apruebe ese plebiscito. Es decir,
más allá, repito, de que haya sacado el 46, el 45, el 20 o el 49,9%, los plebiscitos o se aprueban por la mayoría del electorado o no se aprueban. Y me parece que es complicado, es poco claro, digamos, como mensaje a la ciudadanía, decir, bueno, sí, pero no se aprobó, pero por poquito. O el presidente de la República ganó, pero ganó por pocos votos, cuando en realidad el que gana, gana. Las cifras algo indican, Fernando. Sí. Ese 47% está indicando una preocupación en materia de seguridad en una campaña por el sí que no existió. Sin ninguna duda. Porque más allá gran de que, campaña del comité. la campaña, no perdón, así como hubo una campaña fuerte por el no, la campaña por el sí no existió. Bueno, pero eso es un problema de los que organizaron. No hubo eso es un ninguna problema de los que manifestación. Organizaron. Correcto, pero te quiero decir que aún sin organización, aún sin manifestaciones, aún sin campaña, el sí sacó una proporción que el próximo gobierno debe tomar en cuenta y que no habilitaría al ministro del Interior a decir, ¿vieron que está todo bien? Yo creo que no dijo eso. Yo creo que hay algo muy interesante en lo que dice Fernando, de que los plebiscitos se ganan o se pierden y por tanto se acatan o no se acatan. Porque en este país el plebiscito para anular la ley de caducidad perdió y a los 2 años el gobierno sacó una ley y hizo lo que el plebiscito no había permitido hacer. Tú lo dijiste, y ahora una están ley. Bueno, una ley, la misma fuerza, está bien, la misma fuerza entonces, jurídica que tuvo la ley de caducidad. ¿Cómo te sentís vos cuando participás en un plebiscito? ¿Cómo sentís vos cuando participás en un plebiscito? ¿Para qué son si después no se respeta? Pero es que yo creo que va a necesitar hacer correcciones legislativas en materia penal en el Uruguay, no constitucional. El plebiscito se perdió, pero hay que tomar en cuenta señales porque es una votación muy grande, muy amplia y muy significativa. Yo no digo que se ganó, se perdió, pero hay que tomar en cuenta las señales. Fernando, te quedó otro tema. Sí, quería subrayarlo además porque se produjo el hecho durante el día de las elecciones y para mucha gente pasó inadvertido. Se murió Tito Barbón, una destacadísima figura del ballet uruguayo, pese a que él había nacido en Argentina, había estado casado durante muchos años con Margaret Graham. Fue una destacada figura que además estuvo ayudando al Sodre, al ballet del Sodre, durante toda su vida, hasta los últimos meses, hasta que realmente tenía problemas de movilidad y aún así trataba de asistir, concurrir, dar ánimo. Realmente fue una figura extraordinaria. Quería informárselo a mucha gente, puede no saberlo, y recordarlo en este momento. Tengo varios mensajes de los oyentes que destacan la forma como discutieron ustedes en el día de hoy. El debate civilizado que se dio en esta ocasión piden que se mantenga, que se reitere. Y de paso, aprovecho para pedirle disculpas a todos los oyentes porque hoy prácticamente no hubo forma de agarrar un mensaje de la bandeja en los que entran. Eran muchísimos, pero además ustedes no paraban, no dejaban un segundo libre como para que yo intercalara. La semana que viene supongo que podremos incluir también la participación de nuestros amigos del otro lado del receptor, que de todos modos saben, todas sus opiniones, todas sus preguntas incluso van en correo electrónico a los integrantes de la tertulia. Sí, señor. Hasta la próxima, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, chao.